Neolítico, nuevo. Esta es la última fase de la comunidad primitiva y podríamos decir el tránsito a una nueva sociedad conocida como el esclavismo. Bueno, no hoy día sin más presentación, vayamos a ver el desarrollo de la clase. Neolítico. Antes de hablar de neolítico, recordar brevemente que hay un mediolítico. Bueno, lo llaman mesolítico, yo lo digo mediolítico para que te acuerdes que está en el intermedio. Porque hay uno anterior, sí, paleolítico. Entonces, paleolítico, mesolítico y neolítico. Paleolítico, piedra antigua. Mesolítico, piedra media. Y neolítico, piedra nueva. Entonces, la etimología de neolítico no es nada más que piedra nueva. El neolítico se desarrolla aproximadamente desde los años 7000 a los 3000 antes de nuestra era o antes de Jesucristo, como quisiera llamarlo. En este periodo, a diferencia del mesolítico, el paleolítico, el hombre ya empieza a dominar la naturaleza. Está iniciando el dominio, es decir, ya va a darse lo que se conoce como la agricultura y la ganadería. El hombre es un productor. El hombre no solamente es un depredador, ¿no? Antes era alguien que depredaba la naturaleza, pero ahora produce. Entonces, esta es la última etapa de la comunidad primitiva, mal llamada prehistoria, naturalmente, pero es el inicio ya de una nueva sociedad que va a resurgir, conocida como el esclavismo. Consecuencias de la revolución neolítica. ¿Qué permitió la revolución neolítica, profesor, en la humanidad? A ver, vamos a ver consecuencias económicas, políticas y sociales. A nivel económico, ya te lo había adelantado, surge la ganadería y la agricultura. Al tener agricultura y ganadería va a haber un excedente productivo, es decir, voy a producir más de lo que puedo consumir. Esto se llama excedente productivo, excedente de la producción. Cuando tú tienes un excedente, esto se convierte en una posesión que trasciende a lo que puedas necesitar en ese día. Entonces eso tú lo guardas. ¿Y eso cómo se le llama? Propiedad privada. Entonces, al surgir la gran agricultura y ganadería, también surge la propiedad privada. Consecuencia política. Dado que hay una propiedad privada, hay un grupo pues, que es poseedor de mayor propiedad privada y hay otros grupos que no tienen propiedad privada. Siendo así, va a haber una clase dominante, los que tienen propiedad privada y lo tienen en cantidad. Y la otra clase será los que no tienen la propiedad privada o tienen poca propiedad privada. Entonces, ¿quiénes querrán defender esa propiedad privada? ¿Los que tienen menos o los que tienen más? Siendo así, los que tienen más se unirán para poder crear un organismo que defienda esa propiedad privada. ¿Cómo se llama ese organismo, profesor? Estado. Cuando surge un Estado, el Estado se encarga de crear leyes. Las leyes son normas que establecen sanciones si no obedeces. Profesor, ¿cómo el Estado va a garantizar que obedezca sus leyes? De dos formas. Uno, tiene el ejército, a los militares, para que por la fuerza pueda poner a que la ley se cumpla. Y la otra es de una forma religiosa, ¿no? Decirte que hay dioses, que Dios no quiere que robes, etc. Porque robo también debe entenderse, ¿no? Hay una frase como dice, ladrón que roba ladrón, 100 años de perdón. En ese sentido, pues, entendamos que el Estado surge para defender la propiedad privada de los que tienen propiedades. Entonces, de la mano del Estado está el ejército y las organizaciones religiosas. Finalmente tenemos el aspecto social. Ya te había explicado que a nivel político, la clase que tiene mayores propiedades quiere defenderlos. Entonces su descendencia vivirá con esos privilegios. Mientras que la descendencia de los que tenían poca propiedad o no lo tenían, vivirán pues sin propiedades. Siendo así, en este contexto, para poder ser acreedor de más propiedad, ¿qué tendrás que hacer? Al no tener que comer, salir a buscar, a luchar, a enfrentar. Pero si tenías tierra, ¿por qué no produces? Todas las tierras no son productivas.
Profesor, si alguien tiene más es porque trabajó más. Bueno, acá ya está iniciando una nueva sociedad conocida como el esclavismo. Justamente ahí tú puedes ver un señor que está parado con un látigo y una persona pues trabajando con un rostro no muy feliz, ¿no? Esas serían entonces las consecuencias de la revolución neolítica. Es decir, nacimiento de la agricultura ganadería, las clases sociales, el Estado, los militares y la religión. Lo que no te dije también que acá se dan la sedentarización. Si tú tienes agricultura ganadería, tienes que esperar a que produzcas, entonces no te puedes ir, entonces nace la sedentarización, la gente se queda en ese lugar. Muy bien, pasemos a la siguiente. Bueno, eh, ya no vamos a trabajar con piedras, es decir, ya no vas a utilizar un cuchillo hecho a base de piedras, sino surge, en este caso, el uso del metal. El primer metal en utilizar es el cobre. Este es un periodo de transición todavía, porque se sigue empleando en parte cobre y en parte piedra, pero en algunos casos ya los estamos reemplazando, ¿no? Porque es más útil y más beneficioso. Seguido de la edad del bronce. Esto ya es producto de la aleación entre el cobre y el estaño y nace pues un material mucho más resistente. Y posteriormente ya tendremos pues la edad del hierro, metal más resistente aún que el bronce. ¿Quiénes fueron los primeros en utilizarlo? Los hititas. Profesor, ¿por qué es importante el hierro? Para las guerras, pues chicos. ¿Y por qué es importante la guerra? Para que los ganadores vivan en paz y los perdedores y sus descendientes vivan como esclavos. Eso sería hasta hoy, que sea de provecho. Hasta una siguiente sesión.